Las enzimas son las proteínas más notables y especializadas, sin las cuales no sería posible la vida que conocemos. Tienen un gran poder catalítico, lo que significa que aumentan la velocidad de las reacciones químicas. Partes del sistema enzimático. El sistema enzimático está compuesto por el sustrato, producto, enzima, coenzima, activadores y también encontramos inhibidores que nos encuentran representados en la gráfica. Lo que se conoce como holoenzima está constituido por una coenzima y la enzima. Simplemente la parte enzimática se conoce como apoenzima. Mientras que hablando de los activadores, son iones que aceleran la velocidad de una reacción y a menudo son indispensables para realizar la acción enzimática. Con frecuencia son cationes, especialmente magnesio, manganeso, calcio, potasio, y en ocasiones los iones activadores se unen a la apoenzima. Pero es más común su combinación con el sustrato o con la coenzima. Los inhibidores, por otra parte, son sustancias que disminuyen la velocidad de las reacciones catalizadas por las enzimas. Clasificación. Más de 100 años atrás solo se conocen algunas enzimas, a las cuales se las identificaba por el sufijo asa. Así teníamos a las lipasas, las proteasas o las amilasas, por ejemplo. Hoy, aunque el sufijo asa sigue siendo vigente, los nombres de las enzimas enfatizan el tipo de reacción catalizada. Por ejemplo, las deshidrogenasas, que catalizan la eliminación de hidrógeno, y las transferasas, que catalizan reacciones de transferencia de grupos. Debido al creciente número de enzimas descubiertas, surgieron ambigüedades, por lo que se ha adoptado un sistema internacional de clasificación y nomenclatura. Esta clasificación se basa en dividir a las enzimas en 6 clases principales, según el tipo de reacción que catalizan. Estas clases a su vez se van a subdividir en subclases y estas subclases también se dividen en subclases. Si ponemos un ejemplo, estos 6 primeros grupos, la división principal en clases, se podría decir que estamos clasificando las enzimas, por ejemplo, según la profesión que desempeñan, la manera en la que se ganan el ATP de cada día. Las oxidorreductasas entonces tendrían la profesión o la ocupación de catalizar reacciones de transferencia de electrones, o sea, reacciones de oxidorreducción. Las transferasas catalizan reacciones de transferencia de grupos. Las hidrolasas, reacciones de hidrólisis. Las liasas, la adición de grupos a dobles enlaces o la formación de dobles enlaces por eliminación de grupos. Las isomerasas catalizan reacciones de isomerización, en tanto que las ligasas catalizan formación de enlaces carbono-carbono, carbono-azufre, carbono-oxígeno y carbono-nitrógeno, mediante reacciones de condensación acopladas a la ruptura de ATP. Por lo tanto, estamos clasificando a las enzimas según el tipo de reacción que catalizan. Además, en esta clasificación, cada enzima tiene un número clave que caracteriza el tipo de reacción según la clase, representada por el primer dígito, la subclase por el segundo dígito y la subclase por el tercer dígito. En tanto que el cuarto dígito es para la enzima específica. Así, por ejemplo, la enzima 2.7.1.1 denota la clase 2, una transferasa, la subclase 7, transferencia de fosfato, la subclase 1, que tiene al alcohol como aceptor de fosfato, y el último dígito denota a la enzima hexocinasa. Coenzimas. Las coenzimas se definen como compuestos orgánicos termoestables, de bajo peso molecular, que son requeridos para la actividad de las enzimas. Se podría decir que las coenzimas son herramientas que necesita la enzima para cumplir su función. No todas las reacciones requieren coenzimas.
pero cuando se necesitan, su ausencia impide la realización del proceso enzimático. Muchas coenzimas derivan de las vitaminas del complejo B, la que tenemos en la imagen, por ejemplo, que es la forma activa de la vitamina B6, la piridoxalfosfato. Especificidad. La especificidad es la propiedad más sobresaliente de las enzimas. Se refiere a que cada enzima tiene la capacidad de distinguir sustancias parecidas y elegir el sustrato adecuado, el correcto. Emil Fischer nos decía que la enzima y el sustrato tenían una relación parecida a una llave y una cerradura, en la que la cerradura sería la enzima y la llave el sustrato. Las llaves pueden parecerse mucho, pero si no es la llave correcta, no va a poder ingresar a la cerradura y no va a poder abrirla, es decir, que no podría catalizar la reacción. Pero más adelante se ha necesitado el encontrar una definición más adecuada. Y es ahí en donde nos encontramos a Koshland, que nos dice que esta relación del sustrato con la enzima es más parecida a la de un guante con una mano, en donde el guante, que representa la enzima, no adquiere una estructura funcional tridimensional hasta que ha llegado a interactuar con la mano o con el sustrato en este caso. Una vez que la mano ha ingresado en el guante, es cuando recién puede cumplir su función. Una vez que han empezado a interactuar el sustrato con la enzima, es cuando la enzima se hace funcional. Catálisis enzimática. Lo que hace la enzima, como habíamos mencionado, es que acelera la velocidad de las reacciones químicas. Acelera el proceso de conversión de sustrato a producto. Lo que normalmente pasaría es que para que este sustrato se convierta en este producto, tardaría un montón de tiempo para que esto suceda espontáneamente. Esto debido a que hay una energía de activación, es decir, que se necesita una cierta cantidad de energía para convertir este sustrato en este producto. Como vemos acá, esta energía es bastante amplia. Una vez que se llega a la cima de esta colina energética, se conoce como estado de transición. Es decir, que cuando la reacción está en este punto, está en estado de transición, en donde es igualmente probable que la reacción química vuelva a sustrato o que pase a ser producto. Lo que hace la enzima es que al unirse al sustrato y formar el complejo enzima-sustrato, disminuye esta energía de activación. Ya no es necesario que la reacción recorra toda esta enzima, toda esta colina energética, sino que recorre una colina mucho menor, gracias a la energía que está catalizando. Disminuye la energía de activación para que la energía necesaria para convertir al sustrato en producto sea menor y por lo tanto la velocidad de la reacción sea muchísimo más rápida. Gracias por ver el video. Dale like y suscríbete. Hasta la próxima.